Hola, muy buenas tardes, Dios les bendice. Estamos aquí otra vez en este miércoles para nuestro estudio de este día. En esta ocasión nos toca ya ver la iglesia de Tiatira y vamos, si el tiempo nos alcanza, a ver la iglesia de Sardis también. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias en esta hermosa tarde por tu amor, tu majestad, tu poder, tu autoridad, por todo cuanto tú eres. Te suplicamos, precioso Rey del Cielo, que te magnifiques de una manera extraordinaria, poderosa y maravillosa en nuestra vida para que todo lo que has determinado sea cumplido de acuerdo a tu preciosa voluntad. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Te rogamos, precioso Rey del Cielo, que te magnifiques poderosa y grandemente y que nada impida que tu mano de amor, favor y poder, Señor, esté en nosotros, con nosotros y sobre de nosotros. Cuídanos, guárdanos, Señor, danos sabiduría, inteligencia y amor para comprender todo lo que tú has determinado, todo lo que tú has dicho, y que todo, Señor, cuanto has hablado sea cumplido de acuerdo a tu preciosa voluntad. Te rogamos por una sabiduría apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para poder entender todo esto, Señor, que tú has determinado para nuestra vida y que sea cumplido de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu majestad y de acuerdo a como tú lo has determinado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Lo primero que vamos a ver es ¿qué era Tiatira? Era un centro laboral con muchos gremios que se dedicaban a la confección de ropa, y ropa de diferentes niveles, ¿no? Era una urbe en la que se confeccionaba mayormente ropa. Podemos pensar en una metrópoli como Nueva York o Tokio, con todo ese tipo de cosas, ¿no? También había mucha tintorería porque se hacían las telas y había que lavarlas, y el proceso de lavado en las telas no era sencillo, no era fácil, porque había que lavarlas de tal forma que no se destiñeran, que no fuera afectado el hilo de la tela. También había mucha alfarería, mucha alfarería, y era artesanal alguna y otra para usos normales, por decirlo de alguna manera, usos domésticos, usos de cocina, usos de muchas áreas, ¿no? Había una mujer llamada Lidia, de la que nos habla el libro de Hechos, en el capítulo 16, que fue una de las primeras personas que se convirtió a través del evangelio del apóstol Pablo en Filipos, y era mercader en Tiatira. La ciudad era esencialmente secular, sin preferencia por ninguna religión. Se dedicaban a lo que tenían que hacer y preferían no ubicar ningún tipo de religión, porque pues eran más enfocados al trabajo. Les quiero leer el libro de Hechos 16:14 para ubicar a Lidia. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer, Lidia, era una de las mujeres que más aportaba finanzas para que el apóstol Pablo se moviera, ¿no? Dice el verso 15: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. En ese lugar fue donde Pablo echó fuera a los demonios, al espíritu pitonizo de esta muchacha que adivinaba, que era una sierva, una esclava, y le daba muchas ganancias a la gente. ¿Y por qué quiero tocar este punto? Porque hoy en día resulta ser que dentro de la iglesia también se mueve este espíritu pitonizo. Y la iglesia de Tiatira, vamos a ir viendo, vamos a ir entendiendo y comprendiendo algunos puntos, algunas situaciones que le ocurrían a la iglesia de Tiatira, que van relacionadas
a estas circunstancias. ¿Por qué? Porque resulta ser que muchas veces perdemos de vista el hecho de lo que ocurre alrededor, de lo que pasa en nuestras vidas, y lo que pasa es que no vemos la raíz espiritual de todas las circunstancias que se están moviendo alrededor de nosotros. Y vamos al verso 18 del capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis 2:18, por favor. Dice lo siguiente: escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Punto número 1 se refiere a nuestro Señor Jesucristo, pero también nos trae a memoria el libro de Daniel. ¿Por qué el libro de Daniel? Vamos a Daniel capítulo 10, versos 5 al 7, por favor. Dice lo siguiente: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Vamos a darle una revisadita a estos 3 versos, más bien a los primeros 2. Ya vimos que la persona que nos refiere el verso 18 de Apocalipsis 2 dice que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Pero dice el profeta que alzó los ojos. Mi pregunta es: ¿a dónde los alzó? A donde realizaba su oración diaria, continua y constante, que por eso nos muestra en el capítulo 6 de Daniel, que fue metido al foso de los leones por orarle al Dios de Israel 3 veces al día. Y he aquí un varón vestido de lino. Habla de un varón vestido de santidad, porque la palabra de Dios también nos muestra que el lino fino son las acciones justas de los santos, y el lino limpio, blanco y resplandeciente es como va a estar vestida la novia. Entonces puede ser un hombre, ok. Y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Los lomos, pues estamos de acuerdo que no pueden tener cintos de oro, porque el oro es un metal, y el metal sería muy complicado que pudiera ceñir a una persona, porque no se puede ajustar. Entonces, como es profecía, nos habla de la gloria de Dios. Entonces este varón estaba ceñido, estaba abrazado, estaba, pues cómo decirlo, de una manera correcta, bien vestido, por así decirlo, como bien apretado, pues la ropa en los lomos, por la gloria de Dios. Y la gloria de Dios lo envolvió y lo constriñó, lo apretó, lo sujetó a operar y comportarse de esa manera. Ahora bien, el verso 6 dice: su cuerpo era como de berilio. La pregunta es: ¿qué es el berilio? Y sabemos que el berilio es una piedra, según yo, pero vamos a ver qué es el berilio, porque de aquí vamos a sacar algo. Va a decir: oiga, pues lo hubiera buscado antes, ¿no? Es uno de los elementos de la tabla periódica, pero es una piedra de color verde agua. El número atómico es el 4. ¿A qué voy con esto? Que el color verde nos habla de vida,
Y entonces dice que su cuerpo era como de berilio. Entonces nos está hablando que su cuerpo era como de piedra que da vida, pero resulta ser que este berilio contiene aleaciones en cobre también. O sea, el cobre lo impacta fuertemente. Entonces, si el cuerpo era como de berilio, como de piedra, entonces nos habla de la piedra del ángulo que da vida eterna a la iglesia. Luego nos dice que su rostro parecía un relámpago. Y nos dice la palabra de Dios también que la venida del hombre será como un relámpago que sale del oriente. ¿Por qué? Porque ahí es donde sale el sol. ¿Y qué tiene que ver esto? Que en el lugar en donde emerge el sol, espiritual o proféticamente hablando, es donde surge la gloria de Dios para la vida del mundo. Por eso es que nos dice que es un relámpago y su rostro parecía como de relámpago. Entonces, si vemos que la persona del Señor Jesucristo va a emerger como un relámpago que sale de oriente, entonces ese relámpago nos habla de que saldrá intempestivamente. Por eso nadie sabe el tiempo, ni la hora, ni la forma. Bueno, la forma nos está diciendo como un relámpago, algo que es intempestivo, algo que no sabemos en qué momento va a ocurrir, y va a salir para iluminar nuestra vida. Y sus ojos como antorchas de fuego. ¿Y por qué dice que los ojos son como antorchas de fuego? Porque los ojos del Señor tienen un fuego consumidor, porque su santidad consume cualquier situación que no esté de acuerdo a la santidad de Él. Y luego nos dice, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Dice como de color, no dice que sean de bronce. ¿Por qué? Porque el bronce bruñido nos habla de una refulgencia, de un brillo muy muy grande. Pero el bronce proféticamente habla de juicio. Y entonces nos habla de que los brazos y los pies del Señor enjuiciarán al mundo pecaminoso. Por eso es tan importante que nosotros vivamos en santidad. Porque, como les he dicho anteriormente, hay muchas teorías, hay muchas doctrinas que dicen que la salvación no se pierde. Yo lo respeto, pero la Biblia a mí me dice que cuán grande es esta salvación para perderla. Y eso es literal. Entonces, si una salvación tan grande se puede perder, es que sí se puede perder. Y no quiero sustentar toda una doctrina, toda una filosofía en un solo verso, pero nos dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Nos dice que los que una vez gustaron de la buena palabra y del don celestial, es imposible que crucifiquen al Señor Jesucristo cada día por sus pecados. Entonces hay algo ahí que nos llama a vivir en santidad. También nos dice el apóstol Pedro, Hebreos, creo, que debemos buscar la paz y la santidad, la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por eso es tan importante que nosotros entendamos esto. Luego nos dice que el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud, porque dice que su voz será como de trompeta. Pasemos al verso 19. Bueno, pero aquí hay otras cosas, ¿no? Antes del verso 19. Dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego. Apocalipsis 1:14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y se está refiriendo específicamente a nuestro Señor Jesucristo, porque dice entre el verso 8 y el verso 9, una visión del Hijo del Hombre. Y luego dice el verso 11, yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y luego ya nos explica cómo era el Señor Jesucristo. Entonces claramente es una visión de la persona del Señor Jesucristo. Ahora bien, vamos adelante.
Apocalipsis 19, 11, 12 y 13 dice lo siguiente: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Recordemos que uno de los nombres, uno de los atributos de Dios es que Él es la verdad. Me refiero al Señor Jesucristo. Él mencionó que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, si es fiel y verdadero, es el Señor Jesús. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Nos habla del mismo Señor Jesucristo. Pasemos al verso 19. Habla el Señor Jesucristo y dice: yo conozco tus obras y amor y fe. Obras, amor y fe. Y servicio. 4 cosas que conoce el Señor. Y paciencia. 5 cosas que conoce el Señor. Y tus obras postreras son más que las primeras. Quiere decir que sí has trabajado. Aquí el Señor les habla de las obras, habla del amor, habla de la fe, del servicio y la paciencia. Obras, amor, fe, servicio y paciencia. 5 cosas que debemos ir tomando en cuenta, pero estas situaciones, dice el Señor que Él las conoce. ¿Por qué? Porque el Señor va a tomar en cuenta a la hora de juzgarnos nuestras obras, nuestro amor, nuestra fe, nuestro servicio y nuestra paciencia. Porque sin esos 5 elementos nadie podrá ser vencedor. Es importante que los tomemos en cuenta, lo repito. El Señor va a tomar en cuenta nuestras obras, nuestro amor, nuestra fe, nuestro servicio y nuestra paciencia. Esto es bien importante, pero todas ellas, obras sin amor de nada sirve, fe sin amor de nada sirve, servicio sin amor de nada sirve y paciencia sin amor tampoco de nada sirve. Es importante que lo tengamos todo bien claro. Esas 5 cosas que el Señor va a demandar de nosotros las tenemos que tener muy claras para ejercitarlas en este tiempo. Verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Ojo, se dice profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ok. Jezabel era la esposa del rey Acab, y era, como digo yo, la mano que mece la cuna en el reino, porque esta mujer se dedicaba a mantener a profetas de Baal y Acera, que son los que mató el profeta Elías, los degolló. ¿Por qué? Porque llevaban al pueblo a cometer pecados. Pero aquí nos está hablando de que este espíritu jezabélico está dentro de la iglesia. Y dice que hay quienes lo toleran. Es bien importante que nosotros visualicemos esto. Jezabel no nada más es el espíritu de adivinación, el espíritu de Pitón y el espíritu que quiere matar a los profetas, que son cosas de las que sí hace, sí las hace, pero no es todo. Jezabel manipula, Jezabel engaña, Jezabel miente, Jezabel se quiere colocar en un lugar que no le corresponde por derecho. Jezabel quiere tener lugares dentro de la iglesia que no le corresponden. Quiere tener nombramientos que Dios no le ha dado. Eso es Jezabel. Pero además se maneja haciendo señales. Que eso es bien, bien complejo. ¿Por qué? Porque las señales son señales mentirosas y la gente cree que son de Dios. ¿Por qué? Porque habla de Dios, porque se refiere a Dios, no siendo de Dios. ¿Y cómo podemos conocer esta situación? De la siguiente manera. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 dice: manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis,
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrás sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Atención en este verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero este verso 4 está impresionante, mis amados. ¿Por qué les digo? Porque dice que se sienta en el lugar de Dios o se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y luego dice que lo hace con señales y prodigios mentirosos. Y eso es parte del espíritu de Jezabel. Engañar al pueblo de Dios, engañar a la gente que ella salva, para que crea en ella. Ahora, me refiero al espíritu como ella porque era una reina que se sentó en el trono de la reina de Israel, no debiéndose haber sentado ahí, pero Acab desobedeció a Dios y por eso se casó con Jezabel. Y Acab terminó invirtiendo dinero para levantar altares a Baal y a Acera. Por eso fue tan complicada esta situación. Ahora bien, es importante que también nosotros comprendamos que para vencer a este espíritu, número 1, tenemos que vivir en santidad. Número 2, como consecuencia de la santidad, tenemos que tener obediencia y sujeción. Y esa obediencia y sujeción a la palabra nos va a llevar a obedecer y sujetarnos a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque recordando un poco cuando el profeta Elías hizo descender fuego del cielo y después mataron a los profetas de Baal y Acera, Jezabel hizo una declaración sobre la vida de Elías. Y dijo ella que los dioses le añadieran a ella y le hicieran más si Elías no estaba como uno de los profetas que había sido degollado. Y entonces mandó a matarlo. Por eso Elías salió corriendo, porque lo iban a matar. ¿A qué voy con todo esto? Si nosotros no identificamos este espíritu en la iglesia, nos puede acabar a nosotros como personas y puede acabar a la iglesia. Por eso hay que tener el discernimiento espiritual de qué sí se le permite a la gente y qué no se le permite a la gente. Porque muchas veces la gente cree que está haciendo bien y, como dijimos el domingo, por sus malas decisiones hace mal. Y te puede justificar por sí mismo que está trabajando para Dios, pero realmente no está trabajando para Dios, sino está trabajando para su obra. Y el que trabaja para su obra, pues no está en la obra de Dios, entonces no es de Dios. Así de fácil, rápido y sencillo. Pero como les dije aquí, como dice el libro de Tesalonicenses, hace milagros y prodigios mentirosos. Entonces la gente es engañada fácilmente. Por eso es tan importante que nosotros tengamos el discernimiento espiritual para saber en el mover del espíritu que sí es de Dios y que no es de Dios. Y no debemos ser tolerantes ni permisivos con este espíritu. ¿Por qué? Porque es un espíritu demoníaco. Punto. No hay más. Ahora bien, ¿por qué Dios dirá que Jezabel se mueve dentro de las iglesias? Pues porque uno de los trabajos que realizó Jezabel fue atacar la visión que Dios da a la iglesia. Y la visión viene a través de los profetas.
Entonces lo primero que hace es manifestar que los profetas no existen, que ya no existen los profetas. Entiendo lo que me quieran decir, lo que me quieran manifestar. Efesios 4, por favor. Vamos desde el 10. Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es el Señor Jesucristo. Queremos saber, hay que leer los primeros 9 versos. Pero aquí dice, y Él mismo, hablando del Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Voy a situarme en la situación de Jezabel. Emplea una artimaña del error, manifestándose como que es de Dios, no siendo de Dios, y a la gente la lleva a cometer actos fuera del orden de la palabra. Por eso es tan importante conocer la Biblia. Ahora bien, cuando nosotros hemos entendido esta situación, entonces comprendemos que si Él mismo, el Señor Jesucristo, los constituyó a los 5 ministerios, pensemos que en un rango matemático. Si le dio el 20% a cada uno de ellos, porque el Señor no hace excepción de personas y no manifiesta que uno sea mayor que otro, aunque se dice en otra porción de la Biblia que puso primeramente apóstoles, que son la cabeza de la iglesia, eso sí. Pensemos en que le demos un 20% a cada ministerio. Y si una filosofía o una doctrina nos dice que ya no existen los primeros 2, luego entonces, ¿qué hacemos con la falta de ese 40% de lo que Dios va a otorgar a la iglesia a través de los apóstoles y a través de los profetas? ¿Quién va a traer la visión para la iglesia? Me dirán algunos, pues la palabra de Dios es la visión. Ok. Y si la Biblia dice que este es un libro profético desde Génesis hasta Apocalipsis, luego entonces, ¿a quién le va a dar la revelación? Si también el libro de los Hebreos dice que la revelación es para sus santos apóstoles y profetas. Y toca perfectamente el punto de los gentiles en ese verso. Pues está fácil la pregunta, ¿no? Se los dejo de tarea. Ahora bien, regresemos con Jezabel. Si nosotros permitimos que Jezabel haga lo que tiene que hacer, Jezabel va a destruir todo lo profético en nuestra vida. Todo. Yo crea o no crea en lo profético. Escuchaba a un siervo hace unos días en una de sus prédicas y dice que él pensaba que a los cristianos no había que liberarlos, que los cristianos ya estaban libres por haber recibido a Cristo, que no había que hacer declaraciones proféticas en su vida. Y dijo qué equivocado estaba, porque el mismo Señor Jesucristo, de su misma gente, tuvo que echar fuera al enemigo que usó a esas personas. Bueno, pero todos llegaban endemoniados, los liberaba y ya no estaban endemoniados después de eso. Mi pregunta clara es, y clave, ¿por qué cuando Pedro le dijo, no permitiremos que tal te acontezca, le contestó, apártate de mí, Satanás? Porque estaba usando a Pedro el enemigo.
Y entonces fue objeto en esa situación para tratar de disuadir al Señor Jesús de hacer lo que tenía que hacer y no cumplir con el propósito al que estaba llamado. Es importante meternos, ¿no? Ahora, ¿por qué nos dice el verso que toleras? Verso 20, que toleras. El tolerar es aceptar, aunque sepamos que está mal. Y en las cosas de Dios no podemos ser así, porque Dios es muy amoroso, es misericordioso, es un Dios perdonador, pero no tolera el pecado. Y si Dios no tolera el pecado, nosotros ¿por qué sí lo vamos a tolerar? Pregunto. Y no es con esto que señalar, apuntar o manifestar que una persona está pecando o está haciendo tal cual cosa. No. Si yo me percato de que una persona está siendo manipulado o manipulada por el espíritu de Jezabel, me pongo a orar por esa persona. ¿Para qué? Para que Dios lo libere de esa circunstancia y de esa situación. Es lo primero que tengo que hacer. Si yo soy autoridad en la iglesia, pastor o profeta o apóstol o evangelista o el maestro, pero soy la autoridad en ese momento y tengo la posibilidad de liberarlo o de hacer más bien la oración para que Dios lo libere, porque el que libera es el Espíritu Santo de Dios, no nosotros, pues lo tengo que hacer forzoso. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido llamada a ser libre, mis amados, totalmente libre. ¿De qué? De muchas cosas. Porque si toleramos, indirectamente aceptamos. Ahora bien, es importante que nosotros sepamos bien esto. Mucha gente cree que el espíritu de Jezabel solo se manifiesta en las mujeres. No solo se manifiesta en las mujeres, se puede manifestar en mujeres y hombres, en cualquiera de los dos, porque es un espíritu. Es un espíritu. Tenemos que visualizar la acción espiritual, no el cuerpo físico de quien la está llevando a cabo. Mayormente se presenta en mujeres y es un grave problema. Verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí hay cosas que quiero revisar. Le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Cuántas veces escuchamos devocionales, mensajes, predicaciones, estudios, en los que Dios nos está hablando de los errores que tenemos como seres humanos, siendo hijos de Dios, en muchas ocasiones? Pero permanecemos en una situación de obstinación, pensando y creyendo que estamos bien. Pero resulta ser que dice que Dios da tiempo para el arrepentimiento. Oiga, pero eso es otra cosa. A veces. Porque a veces la misma Jezabel manipula las cosas para tratar de conseguir y obtener lo que ella busca. Me refiero al espíritu, lo que ella quiere, la posición que desea, para poder lastimar y vulnerar a toda la iglesia, mis amados. Y eso es bien delicado. ¿Qué es la fornicación espiritual? Quiero tocar el tema a partir de la visión natural. Fornicación es el acto sexual que se lleva entre dos personas ilícitamente. Así de fácil. ¿A qué hombre o a qué mujer le gustaría
que su esposo o su esposa tuviera una relación extramarital, o la novia o el novio o la hija o el hijo o alguna otra persona tuviera una relación física, carnal, con otra persona, si tiene un vínculo. A nadie, ¿verdad? A nadie. Porque la persona con la que tiene vínculo merece un respeto. Espiritualmente con Dios opera igual. Si nosotros, siendo la iglesia del Señor Jesucristo, tendemos a ser la novia y después la esposa, luego entonces, ¿qué pasa si parte de la novia le está coqueteando al misticismo, al oculto, al pecado? Se está fornicando. A doctrinas de demonios, está fornicando. A manipulaciones de la palabra, está fornicando. A soltar palabras mentirosas diciendo que son de Dios, están fornicando. Eso no se puede tolerar. De repente me han preguntado en algunas ocasiones, ya hace tiempo que no me lo preguntan, oiga, ¿y una profecía o palabra que no se ajusta a lo bíblico es de Dios? Pues Dios nunca se contradice, mis amados. Y como Dios no se contradice, pues entonces es muy importante saber y conocer que toda profecía que no se ajusta al logos, o sea, la Biblia, no es de Dios, porque Dios no se contradice. Verso 22: he aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Ya nos habla del otro pecado sexual carnal. Si no se arrepiente de las obras de ella. ¿Qué es esto? El pecado de adulterio es que un hombre o una mujer casados tengan una relación sexual con diversas personas. El Señor está viendo la iglesia ya como su esposa, porque Él todo lo ve proféticamente. Entonces, si la gente que forma parte de la iglesia está llevando conductas que lastimen el corazón de Dios, traicionando los principios bíblicos, están adulterando. Pero me llama mucho la atención que dice, si no se arrepienten de las obras de ella. No dice si ella se arrepiente de sus obras. Porque aquí dice, he aquí yo la arrojo en cama. Esto habla de la iglesia, o a la gente que pertenece a la iglesia. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Porque los pecados jezabélicos llevan a la iglesia, llevan a la gente, llevan a los hijos y las hijas de Dios a cometer actos de aberración espiritual. ¿Por qué? Porque son actos demoníacos, como leímos en el libro de Tesalonicenses hace un rato. Se sientan en el lugar de Dios, no siendo Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces eso es un adulterio espiritual totalmente. Pero luego dice, si no se arrepienten, tiene una N al final. Entonces habla de los que están llevando a cabo esas conductas con el espíritu de Jezabel. Y dice, de las obras de ella, de todas las obras que les mencioné hace un momento. Es bien importante que nosotros conozcamos cómo operan los espíritus. Y se los he dicho, hay 6 espíritus que atacan a la iglesia constantemente. Número 1, el espíritu de Jezabel. Número 2, el espíritu de Atalía. Número 3, el espíritu de Acab. Número 4, el espíritu de Absalón. Número 5, el espíritu de Judas. Y número 6, el espíritu de Lilith. ¿Qué hace cada uno de ellos? Rápidamente. Jezabel lo estamos viendo. Atalía es una derivación de Jezabel, solo que es capaz de vulnerar y lastimar hasta sus propios hijos para tomar la posición en él. Acá es aquel que se deja manipular y hace todo lo que Jezabel dice. Entonces tienen una conexión directa.
¿Qué quiero decir con esto? Que donde se tolera a Jezabel es porque hay un espíritu de Acab. El que tolera a Jezabel es Acab. Entonces, si Jezabel está actuando en algún lugar, es porque Acab se lo está permitiendo. Y Atalía, pues es una derivación de él, porque era su hija. Luego, Absalón es el hijo espiritual que quiere tomar el lugar del padre, o igualarse al padre, o dice que está arriba del padre espiritual. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús dijo: bástele al discípulo ser como su maestro. Como su maestro. Pero dice la palabra de Dios que tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Pues sí, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿O qué? Pues sí, igual tienes que honrar al padre espiritual. Aunque tengas muchos años en el evangelio, lo tienes que seguir honrando. Hasta que el Señor lo lleve a su presencia, lo debe seguir honrando. Punto. Así lo dice la Biblia. Entonces, cuando esto opera, entonces la iglesia empieza a colapsar. Porque Absalón quiere esos lugares. Es el hijo espiritual o la oveja o el siervo menor que quiere tomar el lugar de la autoridad. Judas, pues bueno, traición, robo, posición. Siempre estaba buscando estar pegado a la autoridad. Pues a veces ni diezman, ni ofrendan, ni dan nada, pero pues ahí quieren estar, ¿no? Quieren estar. Y curiosamente quien opera en esto, en estos espíritus, pues normalmente lastima y roba a la iglesia, ¿no? Y como le dan pauta, pues viene y les pega. Y Lilith, pues es una situación meramente sexual, maneja mucho pecado sexual dentro de la iglesia, mucho. Eso será un tema de otro estudio, ¿no? Por eso es tan importante que nosotros vivamos en santidad. Dios siempre va a dar tiempo para arrepentirse, pero tenemos que identificarlo para arrepentirnos. Verso 23. Y a sus hijos heriré de muerte. Wow. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Oiga, pero no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación. Pero tus obras sí van a ser calificadas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a tus obras serás juzgado. Dice el libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Le está hablando David. Y sírvele con corazón perfecto. No dice bueno o malo, dice perfecto. Y con ánimo voluntario. O sea, lo haces de tu propia voluntad, no porque te obliguen, no porque te convenga, no porque te sea benéfico. Con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Es un consejo que el rey David le da a Salomón. Y cuando nosotros entendemos que estos consejos que el rey David le dio a su hijo Salomón y los tomamos para nosotros, comprendemos que podemos empezar a caminar un poquito de acuerdo al corazón de Dios. David tuvo muchos errores, pero la palabra de Dios dice que tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Consejo, veamos todas las indicaciones que David le dio a Salomón. Veamos los salmos, veamos los proverbios que escribió el mismo Salomón, porque de ahí derivaron muchos de ellos. Y vamos a empezar a tener una vida mucho mejor, muchísimo mejor. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Para aquel que diga, no, es que yo no puedo, yo no soy, yo no, y son negativos en todo. Ahí dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Cuando nosotros nos estamos acercando a Dios, el Espíritu ya está gimiendo por nosotros, abogando por nosotros delante del Señor. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Y esto qué tiene que ver con las obras? Pues todo lo que hacemos lo tenemos que hacer con un corazón directamente para el Señor. Es importantísimo que nosotros podamos visualizar esta circunstancia para que avancemos, caminemos y comprendamos que lo que Dios está buscando es que nosotros hagamos todo correctamente y no de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo a como Él lo pide, como Él lo quiere, como Él lo busca en nosotros. Y es bien importante porque hay n número de versos que nos hablan de las obras. Apocalipsis 20, 12 nos dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces seremos juzgados según nuestras obras. Pasemos al verso 13, el que sigue. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y podemos seguirle. Entonces es bien importante que nosotros entendamos lo que Dios quiere que hagamos. Y ahí avanzaremos y caminaremos y seguiremos haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque seremos juzgados de acuerdo a esas obras. Vamos a Apocalipsis 2, 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ya vimos al principio que era una metrópoli, que era fabricante de telas, pero aquí se refiere a la iglesia específicamente, a la iglesia. A cuantos no tienen esa doctrina, ¿cuál doctrina? La jezabélica, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, se han apartado, han vivido en santidad. Yo os digo, no impondré otra carga. Al que opera bien delante de Dios, Dios lo bendice, Dios lo libera, Dios lo descarga, Dios le multiplica lo que tiene. Y no tendremos cargas innecesarias, gracias a su nombre. Verso 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces ya nos dio algo el Señor. Esto es bien importante que lo comprendamos correctamente, mis amados. Porque mucha gente cree que solo al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor o al maestro o alguna autoridad de la iglesia, Dios le da algo. No. Dios le da a sus hijos, para que sus hijos operen, para que sus hijos funcionen, para que sus hijos hagan la obra a la que los ha llamado. Cierto que pone en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar. Pero mi pregunta es: ¿qué van a perfeccionar? El trabajo de cada uno de los hijos de Dios, a los cuales Dios mismo llama santos. Por eso es importante que nosotros comprendamos y entendamos todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos y quiere que hagamos correctamente. Vamos al verso 26, 27 y 28. Dice lo siguiente. Me preguntarán ustedes: ¿y qué nos ha entregado? De entrada, los dones espirituales. Vamos a verlos. La entradita. Primera de Corintios
capítulo 12. Vamos desde el principio. No quiero, hermanos, que 12.1. 1 Corintios 12.1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, los debemos conocer. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos, porque no conocíamos nada, éramos ignorantes de la palabra. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llame a Dios anatema, quiere decir maldito. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Perdón por el ladrido. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno le es entregada la manifestación del Espíritu para que lo aproveche. Verso 8. Porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Entonces los dones los entrega el Señor a través del Espíritu Santo como Él quiere. Entonces no tiene tanta problemática. Verso 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Dónde empiezan las naciones? Con tu prójimo. Por eso el que guarda las obras del Señor día con día, Dios le da autoridad para ser cabeza en la iglesia. No es porque sea bueno, sea malo, sea muy sabio, sea muy lindo o como sea, no, sino porque guarda las obras de Dios celosamente. Por eso Dios le da autoridad a algunos. Y las regirá con vara de hierro, que serán quebradas como vaso de alfarero, y como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Aquí hay algo que tenemos que ver. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, 20 y 21. Dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal o interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Esto es, los profetas trajeron la profecía y por eso la podemos conocer nosotros hoy. Verso 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto habla del oído espiritual, habla del ojo espiritual, habla del entendimiento espiritual, habla de lo que Dios dice a través de su palabra, desentrañándolo por medio de la revelación. Y es revelación de la palabra que está inserta en el Logos. Y el Logos mismo nos da los remas. Y el Logos mismo nos da la profecía. Porque Dios siempre va a estar hablando a nuestras vidas
para que nosotros visualicemos nuestro futuro. Por eso toda profecía que se nos otorgue o que el Señor nos hable, tiene que ser filtrada y pasada por la Biblia. Muy bien, mis amados, hemos terminado la iglesia de Tiatira y bueno, por la hora yo creo que mejor vamos a dejarlo aquí y la semana que entra vamos a ver Sardis y Filadelfia. Vamos a orar. Padre Santo y bueno de la gloria, venimos orando, mi Dios, en esta noche, dándote gracias por tu palabra, por tu enseñanza, por tu amor, por tu revelación, papito lindo. Gracias por enseñarnos, mi Dios, y por permitirnos escuchar esta bendita palabra. Yo te ruego, te suplico y te pido que tú tomes el control, Señor, de todas las cosas en nuestra vida. Que nos permitas, Señor, volver a ver este estudio, que nos permitas volverlo a escucharlo, para que podamos aprender lo que tú quieres que aprendamos. Tómanos, mi Dios, en tu mano, abrázanos, cuídanos, guárdanos y bendícenos. Y permítenos seguir escuchando, Señor, de tu palabra, seguir conociendo de tu palabra y seguir conociéndote a ti cada día más. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos infinitas gracias por todo cuanto tú haces para que te conozcamos más cada día. Gracias por poner en nuestro corazón, Señor, el querer como el hacer de buscarte, Señor, de conocerte, de avanzar, de crecer, de desarrollarnos. Te damos gracias porque eres bueno todo el tiempo, porque tu misericordia es para siempre y porque tú tienes, Señor, en tus preciosas manos todo aquello, Señor, que corresponde para nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos porque cada día nos muestra, Señor, todo lo que sí debemos hacer y lo que no debemos hacer. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pasen muy buena noche, Dios me los bendice. Recuerden que les amamos mucho, les mandamos un fuerte abrazo y sigamos orando para que el Señor acelere el término de esta situación de la pandemia, para que podamos avanzar y caminar ya de una forma realmente normal y no con una nueva normalidad. Los bendigo, cuídense mucho, que el favor, el manto de protección esté sobre sus vidas y que sean guardados, así como el pueblo de Israel fue guardado en Egipto de la plaga de la muerte. Profetizamos que ustedes van a estar bien, que en su vida habrá vida en abundancia, que vendrá todo aquello que Dios ha dispuesto para sus vidas en el nombre de Jesús. Los amo mucho y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.